es el IFD de la mano de Pedro Peña y un montón de docentes y alumnos que nos acompañan. Tenemos la sala llena. Hoy venimos a hablar en teoría, venimos a hablar de nuestros libros favoritos. Y Pedro Peña, ¿nos ibas a contar un poco? Claro. Muchas gracias por la invitación y por abrirnos el micrófono también a estudiantes y docentes del IFD. Gracias a usted por venir. La propuesta era hablar de nuestro libro favorito básicamente porque esta es la semana o el mes o el día del libro, ¿no? Que fue el lunes 26 de mayo. Yo quería empezar explicando por qué hay un 23 de abril como Día Universal del Libro, un día del libro que se festeja a nivel mundial, digamos, y un 26 de mayo que se festeja o se celebra a nivel nacional. El 23 de abril de 1616, en la misma fecha, murieron Shakespeare y Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, que tenemos una fecha, mismo día, mismo año, misma fecha debería decir, porque en realidad el calendario estaba corrido en las Islas Británicas y Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, una semana después del 23 de abril de 1616 de España, donde murieron, ese sí, el mismo día, el Inca Garcilaso y Miguel de Cervantes. Es una cosa que no se puede creer que tres de los mayores escritores que ha habido en el mundo hayan muerto en esas inmediaciones, ¿no? Por eso el 23 de abril es el Día Universal del Libro. Bueno, Cervantes y Shakespeare son siempre conocidos porque son los máximos escritores de sus lenguas nativas correspondientes. Pero a mí siempre me interesa hablar del Inca Garcilaso de la Vega, que es el primer escritor hispanoamericano, hijo de una descendiente de la nobleza incaica, que se llamó Chimpuoquio, y de Sebastián Garcilaso de la Vega, que es su padre, en una relación que fue ilegítima. Garcilaso vivió 20 años, sus primeros 20 años en el Perú, después fue a España a reclamar la herencia de su padre y allí fue donde escribió al final de su vida los comentarios reales que los pueden encontrar en PDF en cualquier lado y que es el primer libro o el primer escritor de importancia criollo en Hispanoamérica, ¿no? Por eso se celebra el 23 de abril, pero el 26 de mayo, Damaso Antonio Larrañaga, con libros de Manuel Pérez Castellano, alrededor de unos 5 libros, funda la Biblioteca Nacional en el año 1816 y por lo tanto ese pasa a ser el Día Nacional del Libro, mucho tiempo después, ¿no? Cuando se instituye a nivel digamos que oficial. Creo que fue en 1960, por sí, ahí, sí, sí. En el siglo XX ya. Sí, fue ya entrado, mucho después de que... Yo lo que rescato de ese momento, del 26 de mayo de 1816, es que Larrañaga el año anterior había estado con Artigas en Paysandú. Ahí fue que escribió su famoso diario de viaje de Montevideo a Paysandú, donde pasa por San José y todo eso, que es una historia muy conocida. Pero luego, cuando vuelve, ya se habían acordado la idea de fundar una biblioteca. La biblioteca se fundó en la Ciudadela, por supuesto, cerca de la Plaza Zavala, ¿no? Donde está hoy. Y los libros eran unos 5.000 y casi todos eran de donaciones de Manuel Pérez Castellano. En esa inauguración, donde todavía no había un país, ¿no? Se inauguraba una institución que hoy por hoy es una institución nacional, pero el país todavía no existía, ¿no? Como tal, Larrañaga, en una de las partes de lo que se llamó la oración inaugural, habla sobre las lenguas nativas, de las 6 o 7 lenguas nativas que en aquel momento había, lenguas de aborígenes, de habitantes nativos, que hablaban Genoa o hablaban Yaro o Boane, ¿no? o incluso, por supuesto, guaraní. Y hablaba de la necesidad, decía en esa oración inaugural, la necesidad de preservar el legado lingüístico de esas lenguas, de estudiarlas, de llevar un vocabulario, de armar una gramática de esas lenguas para poder conocerlas en un futuro. Porque si no se perderían, dijo Larrañaga, ¿no? Y se perdieron. No queda nada más que unos pocos diccionarios de vocablos, de palabras, que no sabemos cómo se usaban, que no sabemos bien cómo se pronunciaban y que incluso no sabemos qué combinaciones podían hacer unas con otras. Entonces, en realidad no podemos saber. Y de una de estas lenguas nativas, hace 3 años murió el último hablante, por lo tanto, terminó la última de las lenguas nativas de esta región, salvo el guaraní, terminó extinguiéndose. Bueno, pero de eso se había dado cuenta
Damaso Antonio Larrañaga, que era nuestro ilustrador. Bueno, y por eso es el 26 de mayo, el Día Nacional del Libro. Y entonces la propuesta que extendimos a todos los integrantes del instituto, alumnos, docentes, que quisieran acompañarnos, acá hay alumnos y docentes por suerte, es que pudieran hablar unos minutitos de su libro favorito y de esa manera también tratar de convencer a los futuros lectores de que vayan por ese libro, ¿no? O por esos libros. Por eso acá no sé con quién quieren empezar, me parece que Rocío es la que está como más apurada porque tiene cosas, pero bueno, capaz que nos podés hablar, Rocío, ya de tu libro favorito, si lo pensás. Bueno, quiero que sepan que esta invitación es totalmente genuina. No me acordaba que estaban con este ciclo, pero re lindo. Empecé a Pedro Juste, me dijo, bueno, Ro, vamos a hablar de nuestros libros favoritos, si tenés alguno, decinos. Y me puse a pensar, y no sé si tengo un libro favorito, pero tengo una de las últimas lecturas que me dejó marcada, que es Villalata, de Fabián Severo, que es un docente de literatura de Artigas. Villalata creo que es un libro de 2016, 2017, no me acuerdo muy bien. Y bueno, lo adquirí en la Feria del Libro del año pasado, con Noctiluca, una feria de libros ambulante, digamos, de dos compañeros que viajan en la camionetita y venden libros. Y bueno, adquirí el libro Villalata de Fabián. Me lo morfé en un par de días, porque es una lectura corta, y ella me dijo, cuando me lo recomendó, me dijo, mira, te recomiendo leerlo en voz alta, escrito por Tuñol, ya que es de Artigas, entonces está bien interesante esa mezcla de... Pero se entiende todo, ¿no? Se entiende todo, y si lo lees en voz alta está buena, o sea, para mí fue gracioso por momentos, por otros ratos en realidad es un libro muy emotivo y muy profundo. Él ahora pensaba un poco de qué habla el libro, ¿no? Porque habla de muchas cosas. Él empieza narrando en realidad, habla sobre su madre, empieza hablando sobre su madre, y a raíz de eso también habla sobre su familia, su padre, su padrastro, su barrio, su amor de su infancia, y cómo se desarraigó de Artigas para poder echar raíces, digamos, y para poder crecer como docente, como persona, como profesional, y para poder hacerse afuera. Entonces él habla un poco también de ese desprendimiento de Artigas y de qué es lo que sucede en el interior del país, a niveles de, bueno, en relación a su madre habla de la medicina, de que tuvo que viajar a Montevideo para poder ser atendida por médicos, y habla como de esas desigualdades que se encuentran por ahí en el interior, y de la misma forma también lo retrata de una forma muy poética, podría decirse también, todo eso. Entonces como te atrapa desde muchos lugares, está muy interesante. Y viste que además el título que alude a esos perros. Exacto. Que dan vuelta a las latas sí. para encontrar algo de que comer, ¿no? En alusión a la pobreza que ellos mismos... Él se considera a sí mismo un Villalata, ¿no? Él se considera el así, autor. Fabián Severo está trabajando hoy por hoy en el Liceo número 1 de Atlántida, es uno de los escritores nacionales más emergentes, más conocidos, digamos, y su obra completa es en portuñol, pero el que sepa español o el que sepa portugués lo va a poder leer perfectamente. Bueno, muchas gracias, Rocío. Queda hecha la recomendación. ¿Quién quiere seguir? Carmen. Bueno, primero me encanta la propuesta, me encanta que esté Rompecabezas acá, Rompecabezas Radio, me encanta que esté en el instituto. Y después también decir que estamos en un centro donde la lectura creo que es la médula de toda la actividad que se genera aquí dentro, ¿no? Y bueno, yo quería compartir que más allá de la lectura de textos académicos, como obviamente todos los que trabajamos y estudiamos acá en este centro, por lo menos durante el año lectivo, es la lectura que prepondera, ¿no? Está bueno compartir también por dónde vamos cuando la lectura es como divertimento o entretenimiento, ¿no? O bueno, lectura recreativa, como decíamos el otro día. Y bueno, yo la verdad me considero una gran lectora, sobre todo en enero, que me voy comprando todos los libros y en enero los devoro. Pero hubo una saga de libros que me atrapó durante el año trabajando y que estaba deseando tener una hora en el día para poder adelantarlo, que fue todos los libros de Juego de Tronos. Son unos cuantos libros. Que son 5. Y no son de 100 páginas. No, son gruesitos. Y como decía ella, me lo
los devoré, pero me los devoré, que siempre cuento esta anécdota que iba por el tercero y me quedaba un poco de libro y fui y me compré el cuarto en esa desesperación de decir, por favor que no se me termine y que no pueda seguir. Fue realmente un acontecimiento que me marcó, no sabes eso. Me marcó porque si bien los libros me atrapan, los leo, hay algunos que los leo tan rápido que luego tengo que volver como a leerlos, porque es como que demasiada información que no muy rápido lo lees y después y en relación a la serie, Carmen, porque vos viste la serie también, sí, ¿qué te claro. pareció la comparación libro-serie? Bueno, a mí me pasó una cosa, yo vi el primer capítulo o los primeros capítulos y luego pude dar con el primer libro. Entonces lo que me pasó fue que un montón de personajes no me los pude crear yo. Claro. Ya tenían la cara del actor o de la actriz. Eso Emilia fue Clarke y todo eso. Sí, claro. Ya de Cersei era Cersei ella. también, Y que bueno, tiene cara de mala además. Sí. Y bueno, pero ¿qué pasa con el libro? Son tantos los detalles que tienen los libros que se te pierden en la serie, Claro. ¿no? Que está bueno ver la serie por todo el efecto, por todo eso, el sonido, ¿no? Todo lo que entra. Pero el libro es tu imaginación pura y dura, ¿no? Ahí te dan eso, bueno, sí, qué bueno. Pero el detalle del libro, y más este escritor que te dice con su campera de lana, con cierre, ¿no? Es tanto el detalle que Tenemos el problemita de que no los ha terminado, ¿no? tenemos ese inconveniente. ¿Y por dónde queda la historia? O sea, ¿queda inconclusa mismo Sí, o sí. no tiene fin? No tiene. Y vos viste eso y te generó una desesperación que... Vos sabés que cuando terminé el quinto libro, siempre te queda un vacío cuando terminas un libro, ¿no? Claro. Sea cual sea. Pero ese fue un vacío que costó como, bueno, o sea, acá vamos a tener que trabajar la paciencia y esperar a ver si él... Sí, pero esperar que siga vivo porque no tiene Sí. 70 y pico de años, ¿no? Porque además estamos hablando de una creatividad que no nace cuando uno quiere. Acá todos sabemos, ¿no? Que la creatividad es cuando se te despierta ese espíritu Hay diferentes creador. métodos de escritura. Por ejemplo, Exacto. el método de escritura de Pedro puede diferir de cualquier otro autor. También. No, de este seguramente difiere porque este es bueno, digamos. Impecable, Carmen, muchas gracias. Pueden hacer preguntas los demás que quieran. Está también Claudia acompañándonos, que además es profe de portugués, además. Por eso me quedé pensando cuando Rocío estaba comentando lo de Portuñol y lo de Fabián Severo. Y para llegar mi libro preferido, les voy a hacer como un relato del caminito que hice yo para llegar a ese libro. Porque también ahí aparecieron mediadores de lectura en mi vida que influyeron para convertirme en lectora, digamos, ¿no? Cuando tenía alrededor de unos 4 o 5 años, el momento de la lectura era como un momento muy cuidado, y quien era mediadora en ese momento era mi madre. Entonces, el momento de la siesta, por ejemplo, era un momento que estábamos rodeados de libros, en particular libros tradicionales, que eran los libros que por lo general habían en casa. No había más de 4 o 5 libros, pero los repetíamos y si no, los inventábamos o le cambiábamos finales. Y eso era una práctica diaria, entonces yo recuerdo ese momento como desde un lugar de mucha afectividad. Y como docente en la formación, en particular de primera infancia, esto siempre lo hablamos y lo reflexionamos con las estudiantes, de crear ese espacio, que es como un espacio muy mágico, de encantamiento, que eso también va a influir en nuestro interés después por ser lectores. Ese fue digamos, como mi primera aproximación a los libros. Cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años, yo soy de Rivera, estábamos viviendo en Rivera, pues yo por el trabajo de mi viejo nos mudábamos mucho, pero ahí habíamos vuelto a Rivera. Y había un libro que estaba en el ropero del cuarto de mis viejos,
al que nunca podía acceder a ese libro. Cada vez que tenía interés de leerlo, me decían que no, que ese libro lo iba a leer cuando fuese más grande, que todavía no. Y que a veces estaba está censurado, y a veces cuando nos dicen que no, más ganas de leerlo y de saber qué había en aquel libro por el cual me decían que no. Entonces lo miraba a ver si se mantenía siempre en el mismo lugar, claro, con la limpieza del ropero y que se ve que en algún momento lo leían, nunca estaba en el mismo lugar, pero yo lo iba como vigilando a ver qué pasaba. En una de las mudanzas llegó a mis manos el libro, ya tendría unos 15, 16 años. El libro es Capitanes de Areia, que es Capitanes de la Arena, la traducción de Jorge Amado, y es un libro que refiere a un grupo de niños que han sido abandonados, han sufrido violencia y la mayoría de ellos han sido institucionalizados. Entonces Jorge Amado hace una denuncia social en la obra, digamos, porque han sido marginalizados también por responsabilidad de la sociedad en general, de las autoridades que han hecho como una vista gorda, digamos, a la situación en la que estaban viviendo y cómo llegaron a esa situación. Hace todo un análisis también de recortes de diarios, de la mirada de todos y de los medios de comunicación hacia estos niños, que solamente queda en esto de son ladrones, son vagabundos, y no hace un análisis profundo de buscar, digamos, soluciones a esta situación. Gira en torno a un grupo de niños que viven en un galpón abandonado, en un puerto, alrededor de 100 niños. Los personajes son alrededor, yo no recuerdo bien, pero unos 12. Y lo interesante, y después que leí otras obras de Jorge Amado, empecé a ver esto digamos, y me gusta eso, de que no haya un personaje como principal, que haya muchos personajes y todas las historias son como relevantes, importantes y hacen también a la historia. No voy a contar mucho más de lo que pasa en la trama, porque no lo quiero spoilear, así que ¿Entendiste por qué te lo prohibían de chiquita? Lo entendí, sí, porque en particular, bueno, es una trama muy profunda, muy cruel, digamos, muy dura, y lógicamente yo no estaba preparada, imagínense, con 8 o 9 años para llegar ahí. Yo al libro ese volví en más de una oportunidad, porque después de haber leído otras obras de Jorge Amado y haber entendido hasta cuestiones históricas y culturales que sucedieron en Brasil, pude entender con profundidad otros elementos que aparecen allí, porque habla de una rebelión que hubo en el Nordeste, entonces menciona a los cangaceiros. También trae, digamos, preocupaciones que Amado tenía, que aparecen también en otras obras anteriores, como Cacao. Entonces, hay un montón de cuestiones que se fueron enriqueciendo, digamos, la lectura al volver, digamos, al libro. Así que se lo recomiendo. Está la película también, que acá se expuso, no recuerdo bien, pero creo que fue por allá por el 2011, 2012, en una feria del libro, que lo hizo su nieta y su hija. Así que bueno, ese es mi libro. Viene bien, muchas gracias, Claudia. Tenemos un libro, comparten, que son muchos personajes y todas las historias son relevantes con Juego de Tronos, ¿no? Viene, llegamos. Yo quería decir una cosa, que qué importante la figura del articulador entre el libro y la persona. Sí, ¿no? Del facilitador, sí. Del que te acerca a la lectura, sea en el momento... ese articulador, mediador que está ahí, no te lo hace porque el llegar al libro es de un lugar de mucha amorosidad. Sí. Tiene mucho de afectivo. Entonces el que va a cumplir ese rol de mediador también tiene que disponerse corporalmente, amorosamente, para acompañar. Así que sí. Desde el que te lee cuando sos chiquitito hasta que después te sigue. Por lo general es el mismo que te sigue regalando libros cuando sos grande. Sí, tal cual. O si te vende un libro y te asesora en la forma en la que lo podés. Y cómo también va trazando como un camino, porque me pongo a pensar en otros autores que me interesan, y me gusta mucho García Márquez, Eduardo Galeano, y voy conectando y veo que hay muchas cuestiones que tienen en común, de esto de denuncia social, de dejar en evidencia cuestiones que van sucediendo y que hay que accionar de alguna forma, y eso también me ha parecido como, ¿no? Que uno traza como ese caminito, se va abriendo ahí. También vemos lo de las adaptaciones filmográficas de los dos libros, que también es muy común y que a veces atrae a las personas a leer el libro, porque
obviamente hay muchos detalles que en los libros, si es el original, se pierden en las adaptaciones. Por ejemplo, estaba pensando en Pateando Lunas, me parece que tiene una adaptación. Y se pierden tantas cosas, porque claro, fue una de mis primeras lecturas infantiles que bueno, que también yo dije, pero ¿cómo no pueden poner esto o aquello? Sí. Y bueno, y hasta un libro de Pedro también tiene una adaptación que está magnífica, que es de La noche que no se repite, que yo la vi antes que leí el libro, y está muy buena. Acá tengo el tráiler, pero muy explícito, además. Depende de la hora que lo quieras pasar. Claro. Yo siempre le digo a los que quieren verla, porque casi nunca le hablo a mis estudiantes de eso, que no la vayan a poner un domingo al mediodía con los niños ahí en la Y vuelta. te pega mal Que la miren, que vean con quién la miran. Claro. De todas maneras, ese es otro lindo tema para otro programa tal vez, porque todos hemos visto películas basadas en libros y hemos leído esos libros. Y es fascinante lo que se puede generar, desde el arte de la guerra hasta el nombre de la rosa, hasta Juego de Tronos, todos... Pues ya queda para otro programa. Sí, eso puede ser para otro programa. No sé, Daniel, ¿por dónde seguimos? ¿Tenés otros invitados? Quería meter Por ahí una pregunta. está. Por ahí lo importante que dijeron acá que se mencionó. Yo no voy a decir cuál fue mi libro preferido, pero voy a tomar algo, quien me inició en la lectura, porque me considero un buen lector, y fue mi madre. Y los recuerdos que tengo con mi hermano, pónganle en época escolar, no me acuerdo para atrás los libros infantiles de los 5 años para atrás, pero en época escolar, ella nos hacía cuentos. Con la luz apagada, en la cama grande, mi hermano, ella y yo, y jugaba con el miedo, porque eran cuentos de suspenso. Y entonces nos moríamos de miedo. Y a veces, y ella nos inventaba, y a veces, viste, estaba cansada y se entraba a dormir, y yo veía que el cuento se cambiaba la hora, se apagaba, y decía, mamá, vamos, ven que seguir. Y ella retomaba y tenía una inventiva brutal. ¿Y nunca lo plasmó? ¿Qué? ¿Nunca lo plasmó? ¿En papel? No, nunca me plasmó. Ahora a los 88 años quiere escribir algo. No tiempo todavía. Eso hacemos los padres con los hijos. También yo me quedaba dormido y, che, Sí, era que codiaba. ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no se durmió todavía, ¿no? Son cosas que pasan y además es un momento muy lindo del día, porque la imaginación de lo que se imagina en esa penumbra, si tiene que ver con sentimientos fuertes de temor, es tremendo, ¿no? Y después pasó, y lo traje, porque miren que lo conservé, pasó la edición original. Dame un horario de protección. Algo china, lo saqué, Agatha Christie. Y entonces empezó a leerlos, y este fue la primera novela de Agatha Christie que leí yo, y la guardé, la conservé. Y a partir de esas lecturas de las novelas de Agatha Christie, empecé a leer yo, siendo escolar, sexto año de escuela, empecé a leer a Agatha Christie. Y bueno, y de ahí para arriba pasé por Julio Verne, por todos, y los cómics, Superman, Batman. Pero quería dar esa perlita porque eso me transformó. Inclusive, quizás, con los personajes y las características de los personajes y los perfiles psicológicos, esto flechó una de mis especialidades, que es la psiquiatría, ¿no? Y después para otro programa queda ¿qué pasa con los libros de Peñas en Europa? Bueno. Ese es otro capítulo a través de Daniel Barreiro. Hay 2 cuentitos que lo tiene traducido al italiano ya. O 4. ¿O 4? Ah, yo tenía la información de 2. No, 4. A la bien. Pero bien, todavía tengo que trabajar para seguir viviendo. Y también tenés una editorial en Perú que te publica los libros, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Y todo eso por el amor al arte, quiero aclararlo, ¿no? Porque a veces uno dice, escribió yo no sé qué cuántos libros. Yo ya llevo como 12 libros, una película con la que quedamos debiendo plata, dicho sea de paso, no es que... Pero que modo aparece todo de San José, aparece el amarillo, aparece... Todo, sí. todo. Ya cubrimos las deudas, ¿no? Pero bueno. Hay estudiantes también del instituto y otras personas que han... Vamos a empezar por este lado. Bueno, Acá tenemos... estudiante era Rocío también, pero ahora también tenemos ahí a 2 compañeras de primero de magisterio.
Bueno, empiezo yo. No, yo me pasa lo mismo que Rocío, no tengo un libro favorito y me pasa que ahora con el instituto, como decía Carmen, la mayoría de las cosas que leo son material del instituto. Pero me acuerdo de un libro que me marcó mucho cuando era chica, que lo he leído entre unas 5 o 6 veces, que es de una autora uruguaya de Colonia, que se llama Gabriela Armando Ubón. Y el libro se llama Martín y los ecos del pirata Molina, que está todo desarrollado dentro de Uruguay, de las islas que rodean Colonia, me parece que algo así. Me informé sobre dónde estaba desarrollado, porque cuando era chica la verdad que no tenía mucha noción de eso, yo simplemente leía y me quedaba. Y me pareció re interesante y muy atrapante también, porque es mucho suspenso, son bastantes capítulos bastante cortos, pero cada capítulo termina con un suspenso hasta el final. Martín tiene una prima, van a una aventura en las islas y allí se encuentran con cualquier cosa, entonces eso para un niño se te hace muy corta la lectura y me parece espectacular. Y ahora estoy recién empezando a leer El duelo de Gabriel Rolón. Pero estoy recién empezando a leer, entonces no tengo como demasiado... Son cosas muy distintas, porque Sí. fíjate que hay una tradición en la literatura infantil uruguaya de cosas de tesoros escondidos. Sí. Está el tesoro de Cañada Sierra, que es un clásico de Julián Murguía. A propósito, lindo investigar la historia de Julián Murguía, tiene que ver con nuestra historia reciente también, y Gabriela Armando Ubón y Lía Schenk y todas estas autoras toman cosas, Susana, Helen Velando debí decir, todas esas que hacen como cosas de aventuras con niños, toman ese filón. Pero lo otro de Rolón, ¿por qué te interesó? No sé, tengo muchas amigas que lo leen y como que fueron contando los distintos libros que ella leían y me pareció re atrapante también, como muy interesante. Y el primer libro que me llamó la atención, que lo compré en la feria del libro, fue el de Duelo y lo compré. Y estoy empezando a leer ahora. ¿Has escuchado entrevistas suyas? Porque yo, por ejemplo, a Rolón nunca lo leí, pero a veces me pongo alguna entrevista de Rolón. Tengo una amiga que fue a una entrevista de Rolón y me mostró videos y la verdad que es súper atrapante el cómo expresa lo que siente y las cosas, es muy ¿Cómo bueno. explicarlo? Y si lo hubieran escuchado con Dolina, pero es para otra generación. Con Dolina. Qué maestro. Bueno, y allá tenemos a Abril. ¿Qué fue esa cara? No, a ver de qué nos vas a hablar, Abril. No, yo primero que nada iba a contar una anécdota volviendo un poco a lo de Daniel. Y era yo cuando era chica, muy chica, capaz que 6 años, 7, mi mamá tenía un proyector, había heredado de mi abuelo un proyector. Un poco volviendo como esas historias que las madres creaban y que nos fueron metiendo de a poco en el mundo. Y llegaba un domingo de noche y mamá nos ponía el proyector. Lo único que proyectaba era el Patito Feo. Era lo único que tenía. Ella como que iba variando un poco la historia del Patito Feo, pero siempre era con el mismo desenlace. Presupuesto limitado. Es un proyector solo de imagen y no de audio. Sí, no, solo de imagen. Ella era como la que iba haciendo los audios. Qué bárbaro. Entonces me acuerdo clarito que ella se ponía en la mesada de casa proyectando a la pared y nosotros con mi hermano siendo muy chicos en el sillón y todos los domingos ella iba proyectando y iba haciendo como una historia. La verdad que era como inolvidable, digamos. Sí, todos los domingos era mamá, sentate, poner proyector y empezar a narrarme un poco la historia. Sí. Yo a veces me acuerdo de vos, Pedro, porque él nos dice que bueno, que para ser maestra, yo estoy estudiando magisterio en primer año, y para ser maestra nos tiene que gustar la lectura. Claro. Y yo estaba negada a la lectura, teniendo una abuela maestra jubilada, estaba negada totalmente a leer. Tenía 7, 8 años y era como, no me traigas un libro, no me muestres, ya no quiero ver más texto. ¿Cambió eso? Claro que sí, claro, era lo que voy. Entonces me acuerdo que mi abuela, por parte de padre, me regaló este libro particularmente, que tengo acá. A ver, con él. Es un libro Son buenos los videos. infantil. Navidad, Reyes y Día del Niño, un libro de esto. Tengo 13. Son clásicos y son bestsellers mundiales, ¿no? Sí, son una locura. Y bueno, empecé a crecer y obviamente 120 páginas era poco. Y ya con 13, 14 años, bueno, empecé a leer libros más largos.
Sí me pasó de tener como una etapa, que es algo como de que a veces me gusta hablar cuando charlo de los libros, que es la importancia que tiene el libro a veces de manera emocional, ¿no? Cómo a veces ese mundo ficticio te saca de tu realidad real y como que te distrae. Y a mí me pasó de tener como ciertas etapas en mi vida un poco complicadas, teniendo 13, 14 años, no hace mucho, tengo 18, pero... y empezar a leer libros más largos y empezar a sentirme mucho mejor a través de la lectura y encontrar como ese amor desde como desde un camino emocional, por decirlo de alguna manera. Y bueno, actualmente sí me leo libros de entre 500 y 700 páginas, así que bueno, amante de la lectura. Sí, eso que estás diciendo es muy lindo y ahí yo me reconozco en eso que estás planteando, porque ustedes obviamente ni nacidos eran acá, pero recordarán alguna de la crisis de 2002, ¿no? Bueno, en la crisis de 2002 yo también atravesé por problemas fuertes, digamos, ¿no? De todo tipo. Y mi libro favorito, que es la saga del Señor de los Anillos, era lo único que me generaba felicidad. ¿Y no querías parar de leer? No, y incluso me pasó una cosa parecida a la que le sucedió a Carmen, pero desde una perspectiva económica. Yo ya hacía como 2 meses que no cobraba el sueldo y estaba terminando el primer libro, son 3, y no podía conseguir los otros. Entonces fui a hablar con el señor de la librería, Washington Fernández de la Galáctica. Mira, Washington, me está pasando esto, vos me conocés, fiámelos porque no puedo, ahora no te lo puedo pagar. Y me fió los 2, me los dio de regalo, y fue también un golpe de emotividad, y sobre todo, más que de emotividad, de una catarsis que uno realiza en un mundo que es ajeno totalmente, y te sentís, y cuando volvés a esto, a la realidad real, claro, es horrible. No, estabas como en otro lado. pero volvés un poquito mejor. Volvés mejor. Bueno, gente, tenemos más Capaz, gente. podemos empezar ahora con algún audio de Dale. que mandaron. Por si no saben, para la gente que está viendo el vivo, les pueden mandar a ¿qué número, Daniel? 094 38 40 99. 094 38 40 99, audios cortitos en lo posible, y vamos a empezar pasando algunos. Si me lo puedes prender porque se apagó. Dale. Te paso la justa. Apenita. A ver. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Estamos despidiéndonos de... Claro, porque sigue. Nos queda un par de personas más que después van a hablar de sus libros, me imagino. Allá tenemos a Matías, que ahora después de que escuchemos algunos audios Bien. Bueno, selecciono algunos de 1 minuto y algo. Hay otros que se emocionaron y llegaron a 3 minutos, 2 minutos y medio. Y Daniel estaba como, ¿cómo hacemos para meterlos a todos? Pero bueno, arrancamos con, a ver si se escucha bien. Hola, buenas tardes. Decir mi libro favorito, no sé. Tengo varios autores que me gustan, pero una de las autoras que más me gustó, que nunca había leído, fue Muriel Barbieri, una francesa, autora de La elegancia del erizo. Cuenta la relación y la amistad que se crea entre 3 personas que viven en un edificio en París, una adolescente, la portera del edificio y un inquilino que viene luego de que fallece uno de los más antiguos. La historia es muy linda. A mí me tocó mucho al final porque realmente no pensé que tuviera ese cierre, y la verdad que me gustó mucho. Para que se me... Ahí está, lo tajé. Bueno, también, además de audios, también hay gente que no se animaba, que mandó mensajes. Y bueno, por ejemplo, hubo un radioescucha que nos envió 5, a falta de 1. Bueno, mi libro preferido, el que leo más seguido, es El hombre ilustrado de Ray Bradbury, en especial el cuento La mezcladora de cemento. También Raza ciega de Paco Espínola, el cuento preferido Lo inefable.
Bueno, también la primera lectura reveladora, Mi planta de naranja lima, a los 11 años. No menciona autor. Ese es de Bajo el Sol, ¿no? Sí. Bien, un cuento que me cambió la vida, Bienvenido Bob, del libro Tiempo de abrazar, a los 17 años. Y Bola de cebo de Maupassant. Guy de Maupassant. No tengo mucho francés encima. Speak English. Y Eugenia Grandet de Balzac. Imprescindibles. Bueno, y ahí nos mandó un saludo. Y capaz algún otro audio. Acá tenemos uno cortito de 35 segundos. Estuvo bueno que se coparon muchos docentes, muchos estudiantes. Nosotros pensábamos que igual capaz que teníamos 5 a lo sumo, pero se coparon muchos. Bueno, buenas tardes. Paso por acá a mandarles un audio sobre mi libro favorito, que en sí es un libro de cuentos, La Bella y la Bestia, porque una vez llegué a estar internada por los broncoespasmos y mi mamá me llevó ese libro de cuentos y se volvió mi libro favorito. Me encanta La Bella y la Bestia. Bueno. Ahí tenemos. Ay, perdón, me lo corté. Pero ahí volvemos a esto del escape, de la realidad. No, y del afectivo también, del emotivo que transmiten cuando quien te lo regala es alguien especial para afrontar una situación difícil, como en tu caso, Pedro, con la crisis. O el caso de Abril, o el caso que acabamos de ver, ¿no? Cómo claro. La gente se acuerda de los libros por razones situación. que, claro, lo asocian. Sí, Claro. Sin duda. Impresionante lo que puede generar. También nos mandaron fotos de, por ejemplo, el huevo de la serpiente. De Butazzoni, ¿no? De María Ursola. Sí. Y también, si querés algo más polémico, tira Hija del silencio de Morris West. Lo dejé muy gringo, y tiramos capaz un último audio. Tendríamos que hacer un cortecito dentro de poco porque si no nos queda un... Capaz si nos sobran audios, o sea, si no nos da el tiempo para los audios, los podemos ir pasando en otros rompecabezas. El programa se retransmite, se volvió de 41. Y además tenemos a Matías que nos desesperado por hablar. También. Detrás de cámaras. Bueno, elijo otro audio. Capaz En el marco del Día Nacional del Libro, quiero compartir con ustedes un libro que para mí marcó un antes y un después en mi vida y que me hizo también seguir por el camino de las letras y elegir profesorado de literatura. Estoy hablando de Las Mil y una Noches, un libro que conocí cuando tenía 13 años, que lo compré con mis ahorros y que lo leí no durante Mil y una Noches, fueron muchas menos, y que me hizo conocer un mundo totalmente distinto, una cultura totalmente distinta, explorar sabores, explorar fragancias, explorar lugares que para mí eran totalmente inaccesibles y que con mi mente, con mi imaginación pude abordar. A partir de ahí me di cuenta que tenía una conexión maravillosa con la literatura y que lo que quería estudiar era eso. Así que bueno, esa fue la primera lectura, la primera de muchas otras, pero sin lugar a dudas la que abrió el camino. Bueno, ahí vemos la influencia. Bueno, entonces, no sé si te dan algo que acotar, Pedro, pero ya capaz que hacemos un cortecito. Hacemos un cortecito. Y volvemos con la gente que nos queda. Bueno. Ahora volvemos a el segundo bloque de este programa de Rompecabezas. Y bueno, y seguiremos contando con otros libros preferidos. Hay más docentes incluso. Sí, tenemos a Matías acá, que es muy conocido dentro del ambiente docente porque es de las personas que se encarga de los clubes de ciencia. Entonces anda por todo el departamento, a veces por todo el país, escribe sobre los clubes de ciencia. Otro tema para otro programa. Ahí está. Vamos sacando temas. ¿Viste? Vamos sacando temas, esto es producción en vivo. ¿Cuál es, Matías? A ver, ¿qué nos puedes decir de tus lecturas? Ya que trajiste los clubes de ciencia y demás, el Día del Libro generalmente se vincula con la Semana de la Ciencia y la Tecnología, porque la Semana de la Ciencia, que ya hace unos años que está en Uruguay, se festeja en la semana de acá el 23 de mayo por la celebración del natalicio de Clemente Estable, el maestro Clemente Estable. Entonces generalmente
comparte semana con el Día del Libro. Mi historia está vinculada un poco con la ciencia y la lectura. Yo siempre creí que era un mal lector y que no podía de alguna manera completar la lectura de un libro completo. Porque me pasaba que arrancaba, tenía interés, curiosidad de llevar adelante la lectura, hijo de maestros, había muchos libros en casa y caían, no me terminaban de atrapar y caían. Recién a los 16, 17 años completo mi primer libro y es El Principito. Que bueno, que me ayudó mucho en lo personal, porque me empoderó de alguna manera y me permitió saber que podía cumplir esa meta de terminar un libro. Eso para mí fue de las cosas más importantes que me pasó con ese libro del Principito, además de conectarme con el Principito, con su inocencia, con su curiosidad, con su amor, con sus dolores, viendo su entorno. Y después me empecé a dar cuenta que en realidad no era que no podía terminar un libro, que mis intereses iban por otro lado. Y cuando inicio mi carrera de profesorado, entendí que los libros académicos los podía leer, pero eran de otro formato, porque los leía por capítulos, por secciones, no tenía un principio y un fin, no tenía que mantener una historia. Hasta que después conocí una colección que es La Ciencia que Ladra, que es una colección argentina que tiene muchos autores que son diferentes científicos, pero que están coordinados sobre todo con Diego Golombek, que tuvo mucho tiempo un programa en el Canal 5, en realidad un programa de Argentina que lo transmitía el Canal 5 acá en Uruguay, son libros que vinculan lo académico con una historia. Entonces tienen un principio, tienen un desarrollo, tienen un fin, y empecé a vivir desde ese lugar también la lectura de libros como narrativas, como un proceso para ir conociendo, y bueno, y esa parte de la ciencia que se ve que es lo que a mí me atrapa y me termina como... Y en esos libros capaz que habría como un misterio al resolver a través de algún mecanismo científico, me imagino. Sí, uno por ejemplo es el huevo y la gallina, entonces van haciendo toda una historia de la pregunta de qué fue primero, si fue el huevo o la gallina, entonces empiezan a dar distintos datos para generar qué sería lo primero. ¿Y qué es? Y bueno, y es una gran pregunta. Es una gran pregunta que la inteligencia artificial ahora dice que es la gallina y el huevo el primero, pero siempre seguiremos con esa duda. Pero bueno, quería contar esto porque quizás también haya otros Matías por ahí que creen que no les gusta la lectura y sin embargo probablemente sea que no hayan encontrado su libro. O sea que el tema es el interés de cada uno, ¿no? Por lo menos fue mi historia ese, sí. Así que bueno, agradezco el espacio y bueno, me comprometo a esa invitación de que este año además varios estudiantes participan en una nueva edición del Club de Ciencia acá en formación docente, así que estaría muy lindo trabajar. Impecable. Yo les agradezco y en vivo me retiro. Bueno. Gracias, Matías. Vamos a Matilde. Ay, a mí. ¿Ah, sí? Hola. Bueno, yo quería hablar brevemente, así no saco mucho tiempo, de unos cuantos libros. Como son varios, es poquito de cada uno. Y no tengo en sí un libro favorito, sino que rescato ciertas cosas de cada libro, ¿no? Entonces, primero quería empezar por este, que se llama Illuminae. Es un libro que me regalaron cuando tenía como 8 años, es de ciencia ficción. No lo leí en ese momento, lo leí creo que en primero de liceo. Chiquito. Me pasó una cosa muy curiosa con este libro que no me ha vuelto a pasar nunca jamás en la vida, y es que a mitad del libro, es un libro de ciencia ficción, como ya dije, está el espacio, hay vidas inmortales, cosas así. Me generó tanta intriga el libro que lo dejé. Lo dejé, no lo toqué por un año, y cuando lo volví a agarrar el libro, lo tuve que empezar de nuevo porque no me acordaba nada. Pero esto me generaba tanta intriga, era un sentimiento tan fuerte que no podía ni pensar en el libro.
Era un montón. ¿Pero lo rechazabas o...? No, es que me daba miedo de lo que podía pasar. Entonces yo lo evitaba el libro. Y no lo leí más y después lo volví a agarrar y es súper adictivo. Y una cosa muy curiosa de este libro, que es algo que hoy en día aprecio un montón de los libros, es que no tiene un narrador. En realidad este libro son como una serie de archivos que le pasa a una persona a otra por correo. Entonces a veces hay como notas que pone esa persona, notitas, pero en realidad todos son transcripciones, entrevistas, o son documentos, o son cosas así. No hay nadie que te esté contando la historia, sino que estás como vos adentro de la historia, te sentís como un investigador. Está genial, está buenísimo. O sea, te hablan de una nave espacial y te ponen los planos de la nave espacial, a cuánta gente puede recibir, no sé qué, y vos vas hilando las cosas. Está genial. Eso por un lado. Después quería hablar también de Mariana Enríquez, que es una autora que empecé a conocer por entrevistas. En realidad habla genial la mujer. Si no les gusta leer, vean las entrevistas igual, porque tiene muchas cosas muy interesantes que decir. Este es mi libro favorito, de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Tengo 4 de ellas, 3 leídos. Todos, no es por nada, no es para alardear, pero todos están firmados. Y... en la Feria del Libro de Montevideo, me imagino. No, fui a Piriápolis, creo. A Piriápolis, que hay como un lugar que es un campo de arte, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está Mariana Enríquez. Las cosas que perdimos con el fuego es de los mejores cuentos que hay actualmente. No es mi favorito ese, pero sí, este libro está impecable. Mi cuento favorito, en realidad, es el primero. El primer cuento que leí de ella, en realidad, porque este fue el primer libro que me compré, que se llama El chico sucio. Y Mariana Enríquez tiene como una forma muy interesante de hablarte de lo cotidiano, porque ella te habla de cosas... Los protagonistas son personas normales de Argentina. Todo es argentino, todo, como somos uruguayos, lo podemos llegar a sentir muy cercano, todo lo que dice. Y El chico sucio, por ejemplo, es un relato que te habla de una mujer que vive en un barrio medio complicado y ve todos los días a un niño que vive en la calle con la madre. Y te genera cierta cercanía y todo tiene un giro de terror, de suspenso, de algo paranormal. Y está muy bueno. Y son relatos cortos. También tiene novelas que he leído. Y para cerrar quería hablar de mi último libro, que es El hombre numerado, de Marcelo Estefanel, que es un libro que son como crónicas, digamos, o algo así, de él, que fue un preso político en la dictadura, estuvo 12 años en el penal de Libertad. No me acuerdo si había estado en otro lugar antes, pero sí estaba en la sección B del segundo piso o algo así, que era como de las personas más peligrosas, digamos. Y no habla de política, no habla de nada por ese estilo, sino que no te habla de las torturas tampoco, sino que te muestra el lado humano de todo esto, como los pequeños detalles de su vida cotidiana en ese momento que él rescataba. Por ejemplo, te habla de los coloniformes, que en realidad es como un tipo de ave de cierta forma, en este caso se refiere a las palomas, y te habla de cómo sentían tanta soledad ahí que él se terminó siendo amigo de las palomas y les ponía nombres, o te hablaba de cómo era él el que le entregaba el agua caliente a la gente para que se hicieran mates y cosas así. Y es un libro muy bueno, no tenés que saber nada de la dictadura uruguaya para leerlo, porque no se pone muy científico, no te dice, si te habla de algún momento específico te lo explica, y es accesible para todo el mundo, está muy bueno. Fin, no robo más tiempo. Muy bien, y acá tenemos más invitados. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. Mi nombre es Alejandro Cruz, Alicia Soto. Nosotros colaboramos con el proyecto Rompecabezas desde... Muchas veces. Ahí está, desde la orientación estudiantil. Y bueno, ayer me mandó el mensaje de Daniel, así que bueno, con mucho gusto compartir con ustedes este programa, esta mesa. Y sí, también mis orígenes en la lectura me recordaba un poco Daniel cuando hablaba de que fue su madre, y los libros de Agatha Christie, también mi origen fue ahí, también mi madre tenía una biblioteca de Agatha Christie y yo me fui devorando los libros. Y también, por supuesto, ni que hablar el libro El Principito que mencionó Matías, también es un libro muy importante también en mi vida. Pero quería hoy, no sé si es el libro que más me gusta, pero como quien comparte también
y tiene una temática similar de alguna forma en cuanto a la historia de vida, aunque no lo leí, el libro del nombre enumerado que mencionó Matilde, el libro, tal vez conocido por ustedes, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que bueno, relata justamente este médico neurólogo judío cuando estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, creo, que lo que fue su peripecia allí. Es un libro que verdaderamente recomiendo encarecidamente porque creo que tiene mucha actualidad, sobre todo como quien tiene una palabra hacia, pienso en tantos jóvenes también, que puede ayudar a encontrar un sentido a su vida. Y bueno, qué mejor que leerlo de quien lo vivió en la práctica y a partir de eso sacó una enseñanza para dejar al resto, ¿no? Así que, y además les comento una anécdota del otro día. Yo tengo una hermana, tengo 3 sobrinos y mi sobrino menor, totalmente dedicado, un poco también como la tradición familiar, a la ciencia. Él es ingeniero, licenciado en física, estamos hablando de una persona de una mentalidad totalmente científica. Tenía la computadora y tenía un libro puesto para atrás. Y yo me arrimo, el hombre en busca de sentido. Dijo, la flauta, digo, voy a irlo a felicitarlo. Bueno, te felicito, Renzo, la verdad. Pasa el tiempo, Renzo se presenta a una beca y le dan un mayor dinero a la beca porque incluye dentro de sus libros, dentro de la parte de la literatura específicamente técnica, libros de filosofía también. O sea, como que valoran quienes le dan la beca que estudie libros de otras cosas diferentes a la que él se estaba preparando. Qué interesante esto, Alejandro, porque en el Holocausto y en todos esos episodios salieron muchos libros. Ahora me recordaba el de Primo Levi, Si esto es un hombre, ¿no? Un Primo Levi también judío, italiano, que estuvo en Auschwitz y a la salida también escribió sobre la experiencia, ¿no? El hombre en busca de sentido es uno de esos libros que parten el alma también, ¿no? Y en tu caso, Alice. Bueno, también agradecerle la invitación, me colé también con mucho gusto, y la verdad que mucha variedad ustedes comentaron de experiencias con libros, y además que lo más, siempre fui como un ratón de biblioteca, o sea, leí mucho, me gusta mucho leer, pero creo que la inclinación de hace un tiempo esta parte son más bien las biografías, o sea, vidas de personas que van contando su historia. Y más allá de la fantasía que a mí me pueda dar, es porque a mí me gusta a veces esa vivencia, ¿no? Es como que me motiva, digamos, a poder hacer algo de lo que están haciendo. Yo por lo menos como libro así de cabecera hace un buen tiempo tengo un libro que se llama Historia de un alma, ¿no? Que es de una religiosa con 24 años que escribió sus cartas, su experiencia, ¿no? Y son cosas tan cotidianas, es decir, con lo cual uno se puede meter con eso y les da como letra. Ustedes hablaban recién de esa imaginación, ¿no? O de esa ficción, y a mí lo que más me motiva es que eso es vida en la persona, o sea, ella no está haciendo una fantasía, sino que está contando directamente su experiencia, su vida, y la verdad que eso a mí, como después que uno termina de leer, ¿no? Es decir, como que uno encuentra hasta un camino, digamos, para seguir o para imitar de acuerdo a lo que uno esté viviendo. Entonces, la verdad que lo recomiendo porque es un lindo libro, es Historia de un alma, y uno, ya les digo, yo acá vuelvo muy seguido. Es como que cuando quiero buscar algo, vuelvo ahí, ¿no? Es decir, son experiencias, o son cartas, o son, es su historia, ¿no? Como el diario de esa persona. Y lo traigo además porque, bueno, ustedes son jóvenes también. Esta persona tenía 23, 24 años cuando escribió, y ha sido un bestseller porque sigue ese libro en boga, y son experiencias realmente que se transmiten, y creo que también se pueden vivir, o se puede uno compenetrar con eso. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Mencionaron 2 libros que son como de la realidad, digamos, ¿no? ¿Les resulta más interesante eso? ¿O
es casualidad. Personalmente, para mí son de vida real. Claro, Sí, tiene- por tiene eso fuerza, te decía, digamos. claro, es decir, no es una ficción, sino que la persona escribió y vivió eso. Claro. Entonces, para mí me es atrayente. Es decir, no está haciendo una intelectualización de algo que es muy válido, sino que lo está diciendo Por con carne. experiencia Ahí está, vivida. es decir, la experiencia de la persona, ¿no? La vida que testifica, ¿no? A eso me refería. Por lo menos esa es la experiencia de lo que me atrapa, ¿no? Sí, yo me acuerdo en un pasaje del libro El hombre en busca de sentido que justamente le preguntan a Franklin, deciros una vez, estaban, bueno, ustedes saben, riesgo de vida todos los días, estaban a punto de, no sé qué iba a pasar, decía que bastaba con que se acercaran a los alambrados para morir, porque ya era como quien se entregaba, ¿no? Y bastaba dejar de luchar para morir. Entonces, todos sus compañeros se juntan y dicen, bueno, decinos algo, hablanos de algo. Y él dice, pero ¿para qué quieren que les hable? Si cualquier cosa que yo diga no le va a cambiar la vida a ustedes, vamos a seguir igual, por más que yo hable. ¿No? Entonces ahí él comprendió, un poco respondiéndote, Pedro, de que a veces el escribir o el leer, y vos lo deberés comprender mucho, valorar, cómo puede ayudar a muchas personas, ¿sí? Desde una palabra, como que uno dice, bueno, pero en la vida concreta te sigue siendo igual. Sí, pero hay algo que cambia. Sí, la palabra tiene como ese poder, ¿no? Esa Te ayuda también posibilidad. como a comprender un contexto. Yo particularmente con el tema del holocausto me leí el diario de Ana Frank, que te da como mucho contexto de ese momento. Bueno, fue víctima. Y me leí La ladrona de libros también, que está muy bueno, y también habla como de cómo te ayudan los libros a escapar de esa realidad. Porque ella justamente era una niña que robaba libros para como escapar de alguna manera del infierno que vivía. Para mundos distintos, claro. Sí. Bueno, es esto lo que teníamos para compartir. Falta no sé. No es por nada, pero... Difícil hablar ahora después de todo lo que había ido escuchando. Como uno venía con 3-4 ideas claras, bueno, voy a hablar de esto. Y al ir pasando los invitados y pasando las historias, como que se van poniendo cosas a la cabeza. Entonces, voy a empezar de atrás para adelante, que va a ser más fácil. Ahora que Daniel nombraba a las personas que nos introducen a la lectura, yo recuerdo mucho a mi abuela. Mi abuela con 3-4 años me leía cuentos de todo, lo de Caperucita, lo de los tres chanchitos. Tengo el libro todavía con todo recargado y sin lomo, todo, anda guardado por ahí. Y también nos escribía cuentos. A mí y a mis primos más chicos nos escribía cuentos. Cuando ella se jubila y empieza a escribir para liberar un poco la cabeza, porque se sentía muy oprimida y eso, o sea, un tema que le habían pasado, y empieza a escribir, nos escribe a nosotros, creo que eran 6 cuentitos, y eran como especiales para cada uno de mis primos, para mí, para cada uno de mis primos. Entonces, eran historias simples, pero con dibujitos, con todos los detalles, no sé cuánto. Cuando Daniel nombraba eso de las personas que nos introducen a la lectura, me vino a la cabeza, tendría que buscar si siguen estando guardados en algún lado. Después creo que la primera vez que yo me senté a leer, realmente sin que me leyeran mis padres o mi abuela, fue con 7 o 8 años que en la escuela, la biblioteca organizaba como un evento que era que toda la semana nos llevábamos un libro para las casas. Y si no recuerdo mal, el primer libro que leí fue O la guerra de los yacaré. De Horacio Quiroga. De Horacio Quiroga, o La media de los flamencos. Uno de esos dos Horacio Quiroga fue el primero que leí yo solo en mi casa, o sea, solo sentarme yo a leer. Y después perdí un poco el encanto por la lectura durante muchos años. Creo que entiendo mucho a Matías porque era como que no encontraba algo que dijera, esto me interesa, no sé cuándo. Después me vi las películas de Señor del Anillo y eso despertó un interés. Y dije, ¡guau! ¡Qué bueno que está esto! ¿Qué? Toda esta fantasía genial con un mundo ambientado precioso. Después me vi un documental del autor, de Tolkien, y dije, ¡guau! Este hombre es un genio. ¿Cómo pasa por todas estas adversidades y crea esta historia fantástica? Dije, yo tengo que leerlo. Y me senté a leer como con 15, 16 años, me leí El Señor del Anillo, que tendría que volver a leerlo porque lo devoré, como estábamos hablando hoy, que instalaron la palabra y nos quedó todo. Sí. Lo devoré y no lo pensé tanto. Tendría que volver a leerlo para poder repensar las cosas, porque fue una historia fantástica. A mí me marcó un montón el cómo me gusta que se cree un mundo y cómo me gusta que se cree una historia y eso avance. Después, más de grande, volví a engancharme con la lectura con Allan Poe. Tuve un profesor que nos introdujo
al cuervo, y del cuervo a la guía esta que tiene la voz para escribir. Y eso me llevó a pedirle a un amigo un libro que eran todos los cuentitos cortos de Lempo. Y me lo fui leyendo uno por noche. Corazón delator es otra cosa. Corazón delator. La máscara, ¿cómo era? Bastante fuerte. La máscara de la muerte. La máscara de la muerte. Roja. Había la pata de mono, no. ¿De quién es la pata de mono? Fuerte, fuerte. La pata de cordero, que es la que conozco yo, es de Matilda, como es de Roald Dahl. Pero la pata de mono existe. No la conozco. Sí, porque es la pata de mono que tiene ciertos deseos y que va... Sí. No me acuerdo. Y ese fue como el libro que me volvió a introducir más de grande a la lectura. Es decir, bueno, me senté y me leí todo ese libro que eran muchos cuentitos cortos, pero era un buen toco de libro. Y ahora, el año pasado, después de que tengo muchos amigos que leen a Brandon Sanderson, que es un autor muy bueno de ciencia ficción, de fantasía, que ha escrito, bueno, el señor se sienta y dice, no, voy a escribir una decalogía. El hombre se sienta y dice, no, este libro van a ser 10. Y se sienta y los va a hacer. Yo creo que me mostraste uno y era... Te mostré uno el año pasado, que es el que estoy leyendo actualmente, porque lo empecé a leer, llegué a un tercio y lo dejé y lo estoy retomando. Un tercio serán 300 páginas. Sí. 300 páginas que no pasó casi nada. Pero ahora sí me atrapó un montón, me encantó la forma que tiene de escribir. Me volvió a traer a Tolkien. Claro. Esa fascinación por crear el mundo, por llevarte. Las escenas de acción son hermosas, porque es como que no empieza de una la acción, va escalando de a poquito y de repente corta y dice 20 años más tarde, y digo así, pará. Y capaz que en 40 páginas, en 200 o 300 páginas vuelve a hablar de lo que pasó en esos 20 años. Y me te tenés que acordar. Claro, pero si está bien hecho, no te perdés. Claro, es una lectura muy... a mí me cansa un poco pensar lo extensa que es, pero la estoy tomando con tiempo, con paciencia, estoy leyendo despacio, para que no me pase como me pasó con el Señor de los Anillos, es decir, lo devoré y no me acuerdo de casi nada. Entonces, bueno, para cerrar un poco esto, que me encantó ver las historias que cada uno va compartiendo, ¿no? Y cómo nos va llevando la lectura desde distintos ángulos y de distintos tiempos a generar esto, ¿no? Estos pensamientos. Y creo que ahí vamos escuchando de todo. Vamos pensando y recordando cosas y trayendo temas nuevos y diciendo, mirá el libro esto me hace acordar al libro que leí cuando... Y van a ver que hay una producción en vivo que la vamos a anunciar que le va a reventar la cabeza. Bueno, vamos dejando por acá porque estamos pasadísimos de tiempo, pero es un tema que nos apasiona y siempre la lectura, bueno. Yo quería mencionar también que algo que se anunció lamentablemente el mismo día del libro, que fue que se cierra la Biblioteca Nacional. También creo que no va a ser un portazo, sino que bueno, para taclear ciertos inconvenientes se va a buscar que se le cierre al público, que se hagan ciertas reformas porque hay algunos problemas como la humedad, como plagas, que hacen falta, bueno, pero es algo que tenemos que cuidar, hay que levantar conciencia sobre la biblioteca y hablar, que también por eso tenemos el día de libro. Tal cual. Perfecto. Entonces, Bueno, muchas gracias de nuevo. Cerramos el programa. Gracias, Peña. Hoy estuvimos reunidos con la gente que organiza la Feria del Libro y una de las propuestas que se había manejado con algunas personas de Rompecabezas y a la gente de la Feria del Libro le gustó y lo vamos a implementar, es este mismo programa, vamos a tener un espacio especial para que la gente que va a la Feria del Libro pueda contar esto mismo que hemos contado nosotros entre nosotros, ¿no? La comunicación, si podemos. Se va a estudiar cuál va a ser el espacio y cómo se va a armar. Pero esperemos. ¿No? Entonces, Leo quedó encantado, Leo Urrutia y Puchero, y Celeste. Entonces, esa es una idea para entre todos pensar cómo armarlo. Cómo armarlo porque no es fácil, con tanta gente, ¿no? Bueno, excelente noticia, cerramos el programa. Cerramos el programa porque además se viene y juega Peñarol ahora a las 7, ¿eh? Tenemos que estar más importantes que hacer. Miren, el rompecabezas se va con la camiseta. Bueno, muchísimas gracias Peña, muchas gracias a los profesores y los alumnos que se pasaron. A vos que estás con los controles siempre, no me acuerdo tu nombre, perdón. No pasa nada, no pasa Yo nada. le llegué a decir Saúl. Saúl. Bueno,
Bueno, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Saludos. Nico, casi me quedaste sin perdonarme, Nico. Me acuerdo de ese libro.